Amén, que Dios les siga bendiciendo. Vamos a estar hablando un poquito acerca de un pasaje bíblico muy conocido, un personaje de la Biblia que muchos de nosotros conocemos, y estaremos hablando acerca de Moisés. Amén. Entendemos que Moisés fue un hombre de Dios, un hombre que Dios llamó desde una edad muy temprana, lo marcó. Y aunque nació en un tiempo de tribulación, un tiempo donde el faraón estaba matando a los niños, Dios preservó la vida de Moisés. Amén. Pero vemos en este pasaje bíblico, la cual vamos a entrar ahora mismo, un Moisés que Dios lo ha preservado, lo ha guardado en el palacio. Pero ahora lo vemos en un escenario fuera del palacio y lo vemos en el desierto. Amén. Y estaremos hablando acerca del llamado de Moisés en Éxodos capítulo 3, versículos 7 al 12. Amén. Estaremos leyendo de la Biblia, versión Reina Valera 1960. Si usted tiene una Biblia me puede acompañar. Pero estaremos leyendo y la palabra se lee con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo te he enviado. Y cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Jehová sobre este monte. Amén. Repetimos el versículo 12 del capítulo 3 de Éxodos. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Palabra del Señor. Amén. Como estuve hablando anteriormente, vemos a un Moisés en el desierto, a un Moisés ya fuera del palacio. Vemos un Moisés que está en un momento donde el Señor, donde Jehová decide tratar con su vida, decide llamarlo. Amén. Muchos de nosotros conocemos este llamamiento, esta historia, como cuando Dios le aparece a Moisés en la zarza ardiendo. Moisés ve esta zarza ardiendo y ve que aunque está ardiendo pero no se consume. Naturalmente, cuando un árbol se prende en fuego, ese fuego consume ese árbol hasta quedar nada. Pero Moisés veía otra cosa. Veía que el fuego ardía en el árbol, pero el árbol no se consumía. Y lo interesante es que cuando Dios trata con la vida de Moisés, Dios se presenta a Moisés de esta forma, una forma sobrenatural, dándole a entender que el Dios verdadero, Jehová, nuestro Dios, nuestro Salvador, Él trata con nosotros de maneras distintas para nosotros entender que Él es un Dios de lo sobrenatural. Él es un Dios que obra de maneras las cuales nosotros
no consideramos comunes. Y vemos que cuando Dios llama a Moisés, le manda a sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En la tierra de Egipto, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. El pueblo de Israel estaba siendo esclavizado. Pero ¿cómo el pueblo de Israel llegó a Egipto? Llegó a través de José, el hijo de Jacob, patriarca. Y vemos que Dios lleva a Israel a Egipto para sustentarlos, porque en los tiempos de José había hambre en la tierra donde Jacob se encontraba juntamente su familia. Y para preservar a Israel, a ese pueblo, Dios lo mete en Egipto. Dios lo lleva a Egipto para sustentarlos. Pero los egipcios vieron que el pueblo de Israel crecían y los egipcios se atemorizaron de tal modo que decían que adiós, pero si esto se sigue multiplicando, quizás se van a apoderar de nosotros y entonces nosotros seremos los siervos, parafraseando la palabra un poquito. Pero vemos que este pueblo se multiplicaba y los egipcios decidieron oprimir al pueblo de Israel. Como ellos eran extranjeros en su tierra, decidieron utilizar su poder, su autoridad para oprimir ese pueblo, al pueblo del Señor. Y es interesante porque en el versículo 9 del capítulo 3 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios ve nuestra situación. Dios sabe lo que pasa con nosotros. Dios conoce todo. Pero lo bueno es que nosotros servimos a un Dios, servimos a un Padre Celestial tan bueno que Él no nos va a dejar en lugares de muerte. Él no nos va a dejar en lugares de desierto. Él no nos va a dejar en lugares difíciles, las cuales nosotros no podemos sobrellevar. Si la misma palabra dice que Dios no nos da carga que nosotros no podemos llevar, Dios nos da suficiente, pero Él va a permitir que nosotros sentimos desgastados, que nosotros nos sentimos cargados, para entonces entender que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos, pero con las fuerzas del Señor sí podemos. Y es interesante que Dios llama a Moisés y Moisés estaba sorprendido, teniendo una experiencia sobrenatural con el creador de los cielos y la tierra. Y él le dice al Señor en el versículo 11, y se lee así: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado quiénes somos nosotros para hacer la voluntad de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios tenga sus ojos puestos en nosotros, para Dios considerarnos hacer ciertas cosas? Sencillo, amado hermano, nosotros somos hijos de Dios. La misma palabra dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y nos compró con su sangre para redimir a nosotros. No tan solamente al pueblo judío, sino también a los gentiles. Los gentiles son personas que no son de linaje judío, como yo soy puertorriqueño, yo no soy judío, pero yo decido servir a Jesucristo, y como yo decido servir a Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador de mi vida, yo soy lavado con la sangre del Cordero y me convierto parte de ese real sacerdocio, me convierto en parte de esa nación santa. Y culminamos con el versículo 12 del capítulo 3 de Éxodos. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Tremendo. Es interesante porque en el monte donde estaba Moisés era el monte de Horeb. El monte de Horeb donde Moisés vio la zarza ardiendo. Lo interesante es que Dios dice, será por señal que tú traerás al pueblo, a Israel, a este monte. Te será por señal. Pero ¿por qué él quería que el pueblo de Israel llegara al monte de Horeb? Lo importante es, aunque Dios te liberta de una situación, tú tienes que reconocer y entender quién es el Dios que te ha libertado. Tienes que entender y reconocer el Dios que te ha salvado. Tú no puedes quedarte atrás. Tú no puedes decir, como ya no tengo problemas, como mi vida está bien, pues voy a seguir haciendo lo mío. Así no es, amado hermano. La palabra dice, Jesús mismo dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígueme. Todos los días nosotros tenemos que seguir al Maestro, pero también tenemos que entender por qué nosotros le seguimos. Yo sigo a Dios porque Él es mi Salvador, porque yo entiendo que como Él llamó a Moisés y lo sacó de tantas situaciones, yo entiendo que Dios también me ha sacado de diferentes circunstancias. Situaciones que era para mal, situaciones que era para verme derrotado, que era para verme en el suelo, que era para verme apartado de Dios. Pero amado hermano, entiende que donde quiera que usted vaya, si Dios está contigo, tendrás éxito, verás la gloria de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.